Bien, buenas tardes. Vamos a trabajar a revisar el laboratorio 2 de la clase de análisis de varianza, una clase que hizo la profesora Lucía Cifuentes, que es el análisis de varianza a una vía o el one way ANOVA o el ANOVA a un factor. ¿No? Eh, Recordemos algo. Recordemos aquí, por ejemplo, que la variable. Básicamente, en realidad, lo que uno está comparando en este análisis, obviamente está trabajando con una variable que agrupa, que es una variable cualitativa, que define distintos grupos, y yo lo que quiero comparar es el promedio de una variable cuantitativa entre esos grupos. Así que la hipótesis nula es, en este caso, que todos los promedios de esos grupos son iguales, versus una hipótesis alternativa que existe al menos uno de esos promedios distintos. ¿Ya? Y para poder comprobar eso, lo que necesito es calcular la varianza entre todos esos grupos en relación a la varianza dentro de esos grupos. Si la varianza entre grupos es mayor que la dentro de grupos, la prueba va a resultar significativa. Y vamos a revisar el ejercicio que tenía. No vamos a tener los cálculos porque esto lo va a hacer el programa. Fíjense que el ejercicio que vamos a ver en R es este. Se realiza una investigación para comparar la acción de 3 antibióticos sobre infecciones bacterianas. Para tal efecto, ratas infectadas se asignan al azar a 3 tratamientos, quedando 9 con tetraciclina, 10 con ampicilina y 11 con eritromicina. Finalmente se registra el tiempo en horas que tardan en desaparecer los signos clínicos de la infección. Fíjense que están los 9, 10 y 11, tetraciclina con un promedio de 37,2, ampicilina con un promedio de 55,5 y eritromicina con un promedio de 57,8. El promedio total es 50,8. Veamos cómo lo hacemos en el R. Tienen que cargar este script que se llama laboratorio 3. Corran estos primeros comandos para eliminar el área de trabajo y los gráficos. Aquí está el enunciado. Vamos a crear un data frame. Un data frame que se llama una vía que va a tener los nombres de antibiot. Y antibiot va a tener los datos. Fíjense que eran 9 de tetraciclina, por eso ese comando rep que repite 9 veces tetraciclina, y ahí tiene los 9 datos de tetraciclina. Luego 10 de ampicilina y 11 de eritromicina. Si ustedes lo ejecutan, va a aparecer aquí en el ambiente de trabajo el data frame. Ahí está, se llama una vía y tiene dos variables, antibiótico y tiempo. Tiempo que tardan en desaparecer los signos clínicos de infección. Entonces, si yo lo quiero ver, fíjense que antibiótico lo detecta como un factor con 3 niveles. Si yo lo quiero ver, tengo que correr este comando view. Si ustedes lo ejecutan, run, va a aparecer aquí. Aquí están todos nuestros datos. Nuevamente hay una variable que agrupa en relación a una variable tiempo, que es el tiempo que desaparecen los signos clínicos de infección. Entonces volvamos al script. Aquí tenemos que hacerle attach para que detecte estos nombres como nombres de variables. Y vamos a correr ahora los promedios. Acuérdense que el promedio era 55 para ampicilina, 57,7, 55,5 para ampicilina, 57,7 para eritromicina y 37,2 para tetraciclina, que es esto que está aquí. Tal cual. Y luego tenemos las desviaciones estándar. Fíjense que la ampicilina tiene mayor desviación estándar y tetraciclina menos. Y el número de datos. El número de datos eran 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Están en distinto orden, pero es exactamente lo mismo. Podríamos hacer un gráfico para esto. Yo aquí definí los colores del gráfico. Fíjense que lo definí afuera con un nuevo objeto que lo llamé mi color. Lo voy a ejecutar. Ahí con run. Ahí está mi color que tiene 3 colores de azul. Y yo cuando cuando me grafique, le pido que mi color de mi gráfico sea igual a mi color, con el comando col. Hagamos el boxplot. Fíjense que se nota claramente, primero, que hay mayor variabilidad en los datos de la ampicilina. Ya sabíamos que tenía mayor desviación estándar y aquí también muestra que tiene mayor recorrido intercuartílico.
y el que tenía menos era tetraciclina y también menos deviación estándar y tiene menos recorrido intercuartílico. Vamos a hacer la prueba de normalidad para ver si los datos son normales antes de hacer un análisis de varianza. Un análisis de varianza requiere comprobar el supuesto de normalidad. Vamos a correr esta biblioteca, vamos a usarla y primero el test de Shapiro-Wilk. El test de Shapiro-Wilk está ahí en el límite, está de un 4% y el alfa para rechazar es de un 5%. Estamos ahí cerca. Recuerden que estos test son robustos, así que permiten pequeñas variaciones en relación a los supuestos. Veamos el gráfico. El gráfico es este y como ven todos los puntos están muy dentro, bueno, algunos están ahí en el límite de la zona achurada, por lo tanto los datos sí tenían distribución normal. El otro supuesto que hay que probar es la igualdad de varianza. Acuérdense que aquí la hipótesis nula, lo voy a poner acá, es que la varianza del grupo I, o la varianza del grupo I, en este caso va a ser igual a la varianza, o la varianza del grupo 1, va a ser igual a la varianza del grupo 2, va a ser igual a la varianza del grupo 3, igual a la varianza del grupo K. Pensando que tenemos K grupos. Esa es nuestra hipótesis nula en este análisis. Ya. Y vamos a usar el test de Flickner. Veamos. Con una ecuación, o sea, tiempo, con este que significa que en relación, ese comando, en relación o ese carácter a los antibióticos, a los 3 tipos de antibióticos. Si lo ejecutamos, vemos que el test de Flickner nos da un p-value que es no significativo, es decir, las varianzas son homogéneas. Este supuesto es mucho más importante que el de normalidad, y el de normalidad está casi igual, así que podríamos hacer un análisis de varianza homogéneo. O sea, el de normalidad está muy cerca de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Este comando de summary nos da la tabla clásica de análisis de varianza. A o B es análisis de varianza en inglés y ahí está nuestra fórmula o ecuación. Entonces, si lo ejecutamos, nos damos cuenta que nuestro valor de f fue de 4,486. Si revisamos la clase que hizo la profesora, se pueden dar cuenta que ahí está el valor de f, es el mismo. Y no vamos a usar una tabla de análisis de varianza, sino que vamos a usar el p-value. Fíjense que el p-value es menor al 5% y aquí el p-value es menor al 5%, es de un 2%. Por lo tanto, estamos rechazando la hipótesis nula, es decir, hay diferencias en el tiempo promedio que desaparecen los signos clínicos de infección en estos ratones. Por lo tanto, un antibiótico es uno o varios es diferente o los antibióticos son diferentes entre ellos. Después necesitamos hacer un test de rango múltiple para saber cuáles son los distintos. Una cosa gráfica que es importante para conocer esto es poder graficar los efectos. Vamos a hacer un gráfico del tamaño de los efectos. Fíjense con este comando plot design. Ese comando. Si ustedes lo ejecutan, aquí está, se van a dar cuenta que este es el promedio general. ¿Cómo conozco el promedio general? Y estos son la posición graficada de los promedios tanto de eritromicina como de ampicilina. Y de hecho yo podría aquí cambiar en plot design, yo podría ponerle otros comandos. Pero veamos primero qué valores tienen esos promedios. Model tables, con este comando AOV, el mismo que está acá arriba, me da los promedios. Fíjense, aquí están. Entonces el promedio general es de 50,83. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? 50,8. Ese es el promedio general, esa línea. Tenemos dos promedios de tratamientos, el de ampicilina y eritromicina sobre ese promedio. Uno ampicilina tiene 55,5, que está ahí, y el otro tiene 57,3, que está ahí. Y el promedio de tetraciclina está bajo el promedio general, que es 37,2.
uno de repente quisiera saber, por ejemplo, esto en relación al promedio general. Entonces, hacemos el mismo comando, pero omitimos esto. Y si ustedes lo hacen ahí, fíjense, no me da primero la gran media, no existe, sino que me dice, mire, tetraciclina está a 13,61 puntos, esa diferencia, bajo la gran media de todos los datos. Eritromicina está a 6,89 arriba, eso, y ampicilina está a 4,66, esa diferencia. O sea, aquí tengo claramente expresadas las diferencias de promedios y sabemos que estos promedios son significativamente diferentes. Lo que viene a hacer ahora es hacer un test de comparaciones múltiples a posteriori, o también llamados test de rango múltiple, para saber cuáles de estos promedios son distintos entre sí.